farmacología pura, esto no va a tener ninguna repercusión. Esto se enseña en las facultades de bioquímica, de farmacia, calcular dosis. ¿Ustedes se imaginan si cada vez que vemos un paciente tuviéramos que calcular la dosis, la vida media de un fármaco? No hay tal cosa. Ya sabemos que la vida media viene es un valor que nos dan, la dosis es un valor basado en curvas, donde el percentil 80 es más o menos el que nos dicen 500 miligramos va a trabajar con el 80% de la población, hay 20% arriba, abajo, 10 que van a ser o menos o más reactivos a la dosis, ¿verdad? Entonces, con esa antesala y después a ver si podemos volver a esto, hay términos y conceptos que para entender lo que queremos es necesario tener claro en la cabeza. Como por ejemplo la vida media, el volumen de distribución, la constante de eliminación, la fracción de absorción, qué es el pKa, por qué el estado ionizado o no ionizado de un fármaco es fundamental, y qué tejidos o líquidos van a estar en contacto con el fármaco para entender su comportamiento. ¿Verdad? Bien. El simulador que yo les voy a mostrar es esto, más o menos. Esta es una foto sacada del simulador, donde se muestra en una parte, la más importante, la curva que el fármaco dibuja en sus concentraciones plasmáticas en función del tiempo y de una o varias dosis. En este caso, por ejemplo, esto es la representación de 12 dosis de un fármaco que se da cada 8 horas y la dosis es de 325 miligramos. Entonces, esta es una representación. Y han visto ustedes, voy a pasar al próximo slide, que es el mismo gráfico, pero al lado he puesto todas las variables farmacocinéticas que son importantes que ustedes sepan. Y no solo de memoria, si te pregunto qué es la vida media, no quiero que me repitas de memoria, sino si te pregunto que para ti, ¿qué es la vida media? ¿Para qué te sirve? ¿Qué representa para ti vida media? Esa es la parte, eso es lo que me interesa, ¿no? El aprendizaje memorístico, la regurgitación de una enseñanza bulímica, ¿no? Que te diga, vías de administración, las vías de administración, no. Las vías de administración, como les digo en ese textito que les dejo, puedes pensarlas de dos formas. Una son las vías en las que yo dejo el medicamento cerca del lugar de acción y otras donde tengo que usar el plasma como un medio de transporte masivo para llegar a órganos que no puedo llegar de otra forma. Si hay una persona que tiene una infección en la vagina, pues cremas vaginales, estoy actuando localmente para solucionar un problema. En el lugar donde hay problema estoy aplicando. Si hay una conjuntivitis, pues gotas o cremas en el oído, en la boca, en el esófago, el estómago, en el pulmón, en el recto, en la piel, en las uñas, pero en cualquier lugar donde sea accesible rápidamente, esas vías de administración están orientadas a solucionar el problema en el lugar muy cercano de donde estoy aplicándola. Pero gran parte de las enfermedades que tenemos, pues crónicas y de estas que tenemos que mantener al paciente lo más posible a un estado normal, son vías de administración lejanas al sitio de acción. O sea, tenemos que introducir el fármaco al torrente circulatorio para que él distribuya en el cuerpo y llegue al cerebro, al riñón, al corazón, al pulmón. Diferentes patologías en las que el hígado, tantos órganos que es imposible que llegues por otro lado. Entonces, la vía de administración de sus conceptos, ¿no? Aquí vean ustedes los conceptos. El fármaco lo vamos a ver. La dosis es un concepto que puedes estudiar. Mira, yo tengo por ahí en mi biblioteca un libro de cálculos en farmacia. Yo no sé, los farmacéuticos deben ser medio matemáticos, porque es un libro lleno de ecuaciones y cosas para... Eso hacen ellos, es su labor, para eso ustedes viven, trabajan, para eso han estudiado. Nosotros somos quienes aplicamos ese conocimiento en el paciente y lo adecuamos de acuerdo a variables.
Y eso es lo que pretende la farmacocinética en la terapéutica. Que tú entiendas lo que estás haciendo y sepas qué variables pueden variar tu resultado. Si ustedes ven acá, si empezamos de acá y damos la vueltita, el último concepto que ya es más de la farmacodinamia es el efecto farmacológico. Este efecto farmacológico va a depender de todos estos conceptos que están acá. De ahí la relación de concentración plasmática y es la que une la farmacocinética con la farmacodinamia. Si yo logro concentrar el fármaco de manera estable en el plasma, voy a tener el efecto farmacológico que deseo. Entonces, hay un objetivo implícito en la farmacoterapia, que no es explícito, porque alguna vez les han dicho que el objetivo de toda intervención nuestra con fármacos en la salud de un paciente es alcanzar una concentración plasmática estable dentro de un margen terapéutico por un tiempo necesario para producir un efecto beneficioso al paciente. Eso es el objetivo, para eso estudiamos farmacocinética. Yo deseo que ustedes comprendan las variables y cómo éstas pueden modificar. Este es nuestro objetivo. Normalmente todos los estudios de este tipo se hacen con individuos que pesan 70 kilogramos de peso corporal, que miden unos 70, que tienen función hepática y renal normal, que tienen una función gastrointestinal adecuada, porque las vías de administración que vamos a usar frecuentemente son o la vía parenteral, que es la vía intravenosa, o la vía oral, que es la vía entérica. ¿Verdad? Otras formas de inyectar hay por vía intramuscular, subcutánea, intradérmica, intratecal, intraventricular, intracardíaca, pero son cosas que no las usas todos los días. Pues. Por lo general, cuando un paciente entra en un hospital, pues usamos la vía intravenosa. Cuando está por vía ambulatoria, pues hacemos por la vía oral. Ahora, si quieres acercarte al lugar donde van todos los repositorios, colidios, pomadas, esas cosas son más para lugares donde puedes acceder al sitio de acción muy fácilmente. Por lo general, vamos a buscar una concentración plasmática estable. La fracción de absorción se refiere a lo que el tubo digestivo, o donde vaya a ser dejado el fármaco, cuánto se va a absorber. Esto equivale más o menos a la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la concentración de un fármaco en el plasma comparado con la vía intravenosa. La vía intravenosa es 100%. Tú metes el fármaco, todo el fármaco está en el plasma. Si das por vía oral, comparas cuánto ha entrado al plasma y lo comparas con cuánto entró por vía intravenosa y va a ser un porcentaje. Ha entrado solo el 60%, entró el 50%. Eso es la biodisponibilidad, esa es la fracción de absorción. La constante de absorción es uno de los términos que actualmente se está usando bastante para definir la velocidad con la que se absorbe. Con esto están trabajando mucho las casas farmacéuticas. Hay preparados de liberación sostenida y otros que son los de liberación rápida. Un fármaco para ser absorbido tiene que estar en dilución. O sea, tomamos con agua, entra al estómago, se diluye, esas moléculas pasan, ya se absorben algunas en el estómago, pasan al duodeno y se van absorbiendo. Y a medida que pasan por el intestino delgado, el duodeno un poquito más allá, se absorbió casi todo. Esas son las de disolución y absorción rápida. Hay otros ahora que se han diseñado formas farmacéuticas que se llaman LPXR, ¿no? Liberación prolongada, extended release, etcétera, que todas están diciendo que lo mismo, que el principio activo está disuelto o está mezclado con algún excipiente que se va disolviendo lentamente y va liberando de manera sostenida el fármaco mientras pasa por el tubo digestivo. O sea que nos va a producir concentraciones plasmáticas, no en pico, para que desaparezcan también rápidamente, sino más sostenidas, como cuando administramos por vía parenteral, no en bolo, sino a goteo.
Es la misma comparación, más o menos. Si das en bolo, mientras todo bolo se desaparece. Mientras que si vas a goteo, mantienes una concentración a la dosis recomendada, a una concentración donde las oxidaciones van a ser mínimas, pero te va a mantener una concentración estable dentro de un margen terapéutico. ¿Verdad? Entonces es importante entender las vías de administración y su comportamiento y las formas farmacéuticas que usamos. Entonces la constante de absorción es la velocidad. Esto ha sido modificado en muchos fármacos a través de estos excipientes. El pK que hemos hablado en la anterior clase, esta concentración máxima que usan es para algunos cálculos que se usan en farmacia, que nosotros no los usamos. Es el pico máximo de concentración que se ha logrado con esa dosis, ¿no? El volumen de distribución, que es, como dice aquí en este texto en inglés, el volumen de distribución aparente nada más te da una idea de la liposolubilidad que el fármaco tiene. Si se ha quedado en el plasma en 4 litros, no es liposoluble. No ha salido a los tejidos, nada, ahí se ha quedado. Si está altamente unida a las proteínas, se quedó también ahí. Pero si no se une a las proteínas y es liposoluble, sale y se va hasta el intracelular, ¿verdad? Son conceptos. ¿Para qué más te interesa saber el volumen de distribución? Para hacer cálculos matemáticos y no los vas a hacer tú. Entender que participa en algunos cálculos quizás sea necesario, pero no le veo mucha importancia. Luego tienes la constante de eliminación, que es este valor que están viendo acá. Ese valor es importante. La constante de eliminación es más o menos la depuración total que nuestro cuerpo puede hacer del fármaco del plasma. Y es la sumatoria de los órganos depuratorios, especialmente lo que hace el hígado y lo que hace el riñón. Entonces, la constante de eliminación nos da una pauta de la capacidad de depurar de ese organismo de una sustancia que ha sido introducida o que ha entrado a su cuerpo. Se la usa para calcular la vida media. Porque la vida media, sus fórmulas X que existen, básicamente lo que nos trata de decir es en cuánto tiempo un porcentaje del fármaco va a ser eliminado del cuerpo. ¿Verdad? Y hay dos tipos de eliminación del cuerpo, ¿verdad? La cinética de primer orden y de orden cero. Llamamos de primer orden a los procesos metabólicos en los que la saturación del sistema enzimático involucrado no se produce. Es decir, no se satura el sistema enzimático. Es capaz de metabolizar 1 miligramo como puede hacerlo 1000, 2000 miligramos sin saturarse. Y este mecanismo nos lleva a una disminución de un porcentaje por una fracción de tiempo. Los teóricos de la farmacología han convenido, consensuado, de que el valor que nos interesa es que disminuya a la mitad, al 50%. A ver, ¿en cuánto tiempo disminuye a la mitad? Y eso se ha llamado vida media. Entonces, como es a la mitad, se ha usado, la mayor parte de las fórmulas utilizan el logaritmo natural del número 2. Porque cuando tú divides entre 2 cualquier valor, te da el 50%, lo divide en 2. 50 y 50%. Y ese valor antes era el 0.693. Ese era el valor. En cualquier tabla logarítmica vas a encontrar eso. 0.69. Entonces, de ese 6,9 lo han llevado a 7. Ahora, han convenido otra vez los teóricos hace unos 4 o 5 años nomás. Antes calculábamos la vida media o hacíamos este tipo de ejercicios con 0.693. Ahora lo hacemos con 0.7. Y vamos a entender que 0.7 es el valor logarítmico, el logaritmo natural del número 2. Entonces, 0.7 se divide
entre la constante de eliminación. Y eso te da la vida media de cualquier sustancia química que entra al cuerpo. Una vez, otro concepto fundamental es esta que les he mencionado, la concentración plasmática estable, es el objetivo de la farmacocinética. Antes, y normalmente muchos textos y gente que enseña farmacología, primero te enseñan la farmacodinamia y después la farmacocinética. Yo no estoy de acuerdo porque dentro de mi lógica, primero tienes que saber qué cosas hacen que un fármaco se concentre de manera estable. Si tú logras esto, recién puedes pensar en el efecto farmacológico. Entonces, ahí recién habla de farmacodinamia. Porque no vas a tener una buena farmacodinamia si tú no has logrado esto primero. Y de ahí que hemos cambiado el orden. Pues si tú ves en el libro de farmacología de Katz, primero hablan de farmacodinamia, después de farmacocinética. Pero hemos consensuado también los docentes de San Simón hace algunos años que es mejor que ustedes aprendan primero farmacocinética para luego entender recién la farmacodinamia y la relación entre ambos. ¿Ya? El margen terapéutico va definido en este tipo de programas por estudios que hace la gente que descubre nuevas moléculas, en las que, disculpen a ver un minuto, por favor. Ya, mil disculpas, ¿eh? Hay cosas que pasan a veces en estas cosas, hijo. A ver, estábamos en esto. Aquí estábamos, ¿no? Les estaba hablando del margen terapéutico. Este programa lo utilizan las escuelas de farmacia y bioquímica en Estados Unidos. Y les enseñan pues a probar moléculas nuevas y ver qué pasa. Y este es un modelo matemático que trabaja exactamente igual que nuestro cuerpo. Y se pueden tomar y sacar conclusiones que después se prueban en animales y en seres humanos para ver si son ciertas, ¿no? Y el margen terapéutico es más o menos hasta qué nivel plasmático puede llegar un medicamento antes de producir toxicidad. Y a qué concentración mínima, bajo de aquella, el fármaco es ineficaz, inefectivo, que no sirva. A eso se llama margen terapéutico. En otras palabras, si vemos ustedes, si ven este gráfico, el margen terapéutico sería este rango de dosis o de concentración. A este lado se mide la concentración y en este el tiempo, ¿verdad? Entonces, la concentración no debe ser tan alta que pase del margen porque entras a la toxicidad
y no inferior porque entra a ser lo inefectivo. Y aquí hay dos fuerzas que se oponen. Nosotros, los médicos, que queremos dar dosis más frecuentes, y si es posible, mejor por vía intravenosa para que sea una línea que varía demasiado, que no, nada casi, es una línea casi recta. Entonces no hay peligro y sabemos que el fármaco va a hacer su efecto. Muchas veces hospitalizamos a pacientes solo para hacer un tratamiento intravenoso, ya que no se puede lograr el objetivo en la casa porque se olvida, porque no toma, porque no hay quien lo ayude, es una persona mayor o es un niño que no está recibiendo el medicamento de forma adecuada. Entonces, por un lado, es esta una tendencia, y la otra tendencia es del paciente que no quiere pues tomar cada día 2, 3 tabletas, quiere una por día, mejor si es una por semana o una por mes. Eso es medio difícil porque las dosis generalmente son mayores y vamos a llegar a la toxicidad, vamos a mantener cierta concentración plasmática estable. O sea, 2 dosis se van a comparar a una, pero esa una va a ir a la toxicidad y también va a ir a lo subterapéutico antes de que llegue la otra dosis. ¿Verdad? Entonces, esto se está subsanando ahora. La tecnología farmacéutica con estos preparados de liberación lenta, fármacos que se aplican por vía parenteral de depósito, se depositan cristales debajo de la piel o en el tejido celular subcutáneo intramuscular, donde lentamente se va liberando el principio activo. Obviamente tienen sus problemas, ¿no? Especialmente las parenterales, cuando hay reacciones alérgicas, cuando hay reacciones, efectos adversos, ¿cómo sacamos esos cristales que hemos depositado dentro del músculo? Entonces, ahí tiene sus complicaciones. Por la vía oral no tanto, porque al final va a pasar el tránsito intestinal y en no más de 24 horas, si es que no se absorbió, es eliminado. Bien, entonces, esos son conceptos a mi criterio fundamentales. No se olviden, todas estas variables son las que me interesan que ustedes manejen, que sepan y vamos a ir aprendiéndolas ahora. Ay, el tiempo se va, pero vamos a ver. La biodisponibilidad, lo que les había hablado como fracción de absorción, es cuánto del medicamento que se da por una vía que no sea la intravenosa, que sea diferente a la vía intravenosa, que llegue al torrente circulatorio. Eso normalmente es expresado por gráficos de este tipo. Por ejemplo, esta es la inyección intravenosa. Aquí tienen entra el fármaco que no hay absorción, o sea que entra aquí. Y luego solo predominan los factores de distribución, metabolismo y excreción, y el fármaco baja hasta que desaparece. Todo lo que está en verde es el área debajo de la curva que representa el 100% de biodisponibilidad, porque el fármaco en su totalidad ha entrado. Ese mismo fármaco, si lo damos por vía oral, primero se va a ir absorbiendo. Aquí ya se demetaboliza, se excreta, pero más se absorbe que se elimina. De un fármaco administrado por vía oral. Y normalmente muy pocos son los que llegan a un 100% de absorción. Te dicen 60%, y digamos el fármaco que vamos a trabajar, esto en blanco representa el 60% de este 100% que se produce con la aplicación intravenosa. Entonces, biodisponibilidad se refiere a eso. El volumen de distribución nada más me sirve para saber cuán liposoluble es el fármaco con el que voy a trabajar o estoy trabajando con el paciente. Cuando entra un líquido al cuerpo, perdón, cuando entra un fármaco, entra con una dosis. Y hemos dicho que llega al plasma. En el plasma, una vez absorbido, allá se comienza a movilizar
y se va, dependiendo de su liposolubilidad, va a salir a tejido intersticial, intracelular, y al final se va a mezclar con todos los líquidos del cuerpo y células del cuerpo que nos dan en torrente circulatorio. Eso va a ser, por eso se llama volumen de distribución relativo. ¿Qué es lo único que vamos a poder medir? Es la concentración del fármaco en el plasma. ¿O alguna vez han visto ustedes sacar muestra del espacio intersticial o intracelular? No, pues. Lo único que podemos medir es el plasma. Y por eso le llamamos volumen aparente de distribución. Si tenemos 5 litros y yo meto 500 miligramos de una sustancia al plasma y luego mido y me da un valor, digamos, de 0.1 miligramos por ml, que es más o menos lo que correspondería si los 500 miligramos se han distribuido en los 5 litros de sangre. Significa que se ha quedado, por eso se divide la dosis entre la concentración. Y me va a dar exactamente que se quedan los 5 litros de plasma. No ha ido más allá, no es liposoluble. Pero hay fármacos que cuando sacamos la muestra en plasma nos dice la cantidad que ha quedado en el plasma es como si se hubiera diluido en 100 litros. ¿Tenemos 100 litros? No, pues no tenemos. Solo nos está hablando de que ese fármaco es muy liposoluble. Se ha salido casi todo del plasma y lo que ha quedado es como si se hubiera diluido en 100 litros, pero no hay los 100 litros. Por eso se llama volumen aparente de distribución. Es un valor para nosotros, clínicamente, simplemente de liposolubilidad. No usamos para nada más. Bien, ahora pues vamos a ir a ver el modelo que les quiero mostrar. El modelo matemático, el programa, que es este. Este es el paciente cibernético. Este es un programa hecho por un médico que se llama, aquí está, Michael Bolger, que lo hace en Estados Unidos, en una universidad. Y es un simulador de dosificación y farmacocinética para un paciente virtual. Este programa básicamente lo usan en universidades y en la nuestra también la usamos, yo la uso y enseño a mis estudiantes para que puedan ver lo que es la farmacocinética desde el punto de vista del médico, no del farmacéutico, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hablando primero, mostrarles que aquí estoy trabajando con un solo compartimento. Este es el compartimento central, que es el plasma. Yo puedo, en los modelos, elegir un modelo de 2 compartimentos, por ejemplo. Entonces tengo el compartimento acá, el compartimento central y uno periférico. Que puede ser el ojo, puede ser la próstata, puede ser una articulación. Depende qué tejido estoy queriendo yo estudiar. Si un fármaco X, después de entrar al plasma, ¿en qué concentración entraría a ese órgano en cuestión? Eso dando valores adecuados a los parámetros que me piden. Estos parámetros, pues nosotros no los manejamos, esto manejan las farmacéuticas, los bioquímicos, y ellos nos dan después las pautas de tratamiento. Yo no voy a usar ese modelo. Yo voy a usar el modelo de administración solo por vía, es decir, el plasma, que es lo único que me interesa. La concentración plasmática estable como principio, como objetivo de la farmacoterapia. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Bien. Entonces vamos a conocer primero el fármaco que vamos a usar. El fármaco que vamos a utilizar es este. Es un medicamento que es un ácido. Al tener un pKa, ya nos indica que es un ácido débil, que tiene un pKa de 7.5.
que su fracción de absorción, su biodisponibilidad es de 0.6. Aquí está. 0.6. ¿Esto qué significa? Que solo el 60% del medicamento se absorbe cuando se lo da por vía oral. Aquí, shallow pill significa deglutir la tableta. Su dosis es de 325 miligramos. Aquí está 325 miligramos. Se da cada 24 horas el intervalo de dosificación. Y vamos a dar una sola dosis. Y el margen terapéutico inferior es de 0.05 y el más alto de 0.5. O sea que el margen terapéutico de este medicamento está oscilando entre estos valores. Es un margen amplio este. Hay medicamentos que tienen unas ventanas terapéuticas muy estrechas y cualquier variación ya se va o hacia arriba a la toxicidad o abajo a lo subterapéutico. Bien, entonces ese es el medicamento. Ahora lo voy a introducir en el cuerpo. Vamos a ver, caramba, si se me sale estamos fregados, ya estamos fregados. Ya, me van a esperar.